Hola, en este video vamos a hablar acerca de la valoración funcional del hombro. Pues vamos a tomar como referencia los siguientes planos, que son los sistemas de coordenadas rectangulares y los sistemas de coordenadas polares. Pues serán tan necesarios analizar estas dos coordenadas porque son los movimientos que depende el hombro para realizar. Entonces, al valorar la posición anatómica del brazo, que permite realizar un movimiento tanto como para hacia arriba o hacia abajo, debemos analizar la posición vertical, rectangular, tanto analizando los criterios habituales, en la rotación también, que pueden dar los giros a partir de 30 grados hasta 180 grados. En esta imagen vamos a ver el sistema de coordenadas rectangulares, pues cómo está codificado. En esta otra imagen vamos a ver el sistema de coordenadas polares también, de cómo está graficado. Esta posición anatómica nos permite realizar movimientos del brazo, tanto de circundición, de rotación, abducción, flexión y extensión. Entonces, para explorar de manera global el hombro, se necesita una práctica con algunos movimientos que permiten una buena evaluación del funcionamiento. Sin embargo, es posible emplear una maniobra basada en la constancia de que en el individuo normal la mano puede alcanzar la cara posterior del omóplato, puesto que en un punto triple por tres vías diferentes las trayectorias posibles son: la vía anterior colateral, que pasa por el lado opuesto de la cabeza y evalúa la abducción o flexión horizontal. Estos estadios implican tanto de referencia como la boca, la oreja, la nuca, el músculo trapecio y la escápula. La vía anterior homolateral, que pasa por el mismo lado del hombro y evalúa la rotación externa. Estos estadios también implican los que son las direcciones que puede llevar nuestro brazo hasta la boca, la oreja, la nuca, el músculo trapecio y la escápula. Y en la vía posterior, circundición, directamente hacia la espalda del mismo lado, evalúa la rotación interna que máxima en el punto triple llegaría. Entonces estos estadios pueden ser el glúteo, sacro, la zona lumbar, la parte inferior de la escápula y la escápula. Ahora, como podemos ver en esta imagen, el resultado de esta prueba depende de la integridad de la articulación del codo y se considera una forma de explorar globalmente la extremidad superior. Entonces, como podemos ver en esta imagen, nos indica la vía anterior colateral y la vía anterior homolateral. Inicialmente, debemos proceder a verificar si el dolor se debe de una patología propiamente del hombro o de cualquier otro problema, principalmente a nivel cervical. Para esto nosotros vamos a realizar las siguientes valoraciones, que son la inspección, la palpación, la movilidad, y dentro de estos nosotros vamos a encontrar ahí analizar los valores normales, la flexión o antepulsión, la extensión o retropulsión, la abducción, la rotación externa y la rotación interna. Para conocer una valoración de hombre, primero vamos a estudiar, aprendernos cuáles son las partes que articulan un hombro. Entonces, esto quiere decir que son las articulaciones más grandes del cuerpo y están formadas por la articulación glenohumeral, la articulación esternoclavicular, la articulación escapulotorácica y la articulación acromioclavicular. En la patología subacromial, muchas de las maniobras van a provocar dolor al disminuir el espacio subacromial o comprimir las estructuras contenidas en él. En el tendón supraespinoso podemos encontrar diferentes test para poder analizar y valorar las posiciones del hombro, donde nos puede dar a entender qué patología vamos a encontrar dependiendo del dolor, dependiendo de la ubicación del brazo y también dependiendo de la resistencia que realice el paciente. En el tendón infraespinoso también vamos a encontrar unos test que
nos puede ayudar a verificar también diferentes patologías. A diferencia del tendón subescapular, que depende bastante de la escápula, pues no llegaría a ser similar a estas otras dos antiguas valoraciones, porque la valoración de esto va a ser más profunda y nos va a permitir determinar un caso de patología más profundo en el individuo, ya sea porque haya una alteración visceral o una lesión, un trauma, una fractura en el hueso, y solo estas valoraciones nos permitirá determinar qué patologías está padeciendo el paciente, ya que los rangos son más reducidos y el dolor es más fuerte. Entonces vamos a analizar unos test principales de todos estos que hemos analizado para poder determinar qué patología tiene el paciente. Dentro de la patología subacromial vamos a analizar el test o la valoración del arco doloroso, que consiste en la abducción, o sea, la abducción activa del brazo. Si existe un compromiso subacromial al dolor que aparece alrededor de los 60-90 grados de abducción y desaparece al superar al 120 grados, también puede ser utilizado para la exploración del supraespinoso. Entonces, como podemos ver, los movimientos para poder realizar este test. Otro común también es el de test de Hawkins. La flexión del brazo de 90 grados junto con la rotación interna forzada produce dolor al comprimir el tendón supraespinoso contra el ligamento coracoacromial. Dentro de los manguitos rotadores podemos realizar pruebas que valorarán también el dolor y la disfunción selectiva de cada tendón que forma el manguito rotador. En esto podemos ver el test de Hop. Por medio de una aducción y una articulación más una rotación interna máxima de los brazos con los pulgares hacia abajo, colocándonos delante del paciente, vamos nosotros a imprimir una fuerza sobre sus brazos que no resista. En ese caso vamos a valorar que tiene una ruptura de manguito. Otro que nos puede ayudar también es el test de Cotman o del brazo caído. Es una aducción de 90 grados y una rotación neutra. Iniciará en un descenso lento y progresivo del brazo, que será brusco en caso de una ruptura. En las inestabilidades del hombro, ya es un diagnóstico clínico que habitualmente se hace sobre historia de luxaciones previas de repetición. Entonces, unos signos de inestabilidad pueden ser para valorarse por medio del test de Arman o de aprehensión. El paciente está sentado o de pie. Nos situamos detrás de él con una mano sobre su hombro, el pulgar por detrás, y con la otra realizamos una aducción, una rotación externa del hombro con el codo en flexión de 90 grados, que junto con la fuerza que ejercemos con el pulgar, empujamos la cabeza humedad hacia adelante, provocará una aprehensión en el paciente. Entonces ahí podemos determinar si este test corresponde en esta valoración. Los signos de inestabilidad posterior con el paciente de cúbito supino podemos encontrar el test de aprehensión posterior, que es uno de los más comunes. Colocamos la mano detrás del hombro del paciente y la otra sobre el codo en flexión y el hombro en discreta rotación interna. Con ella empujamos sobre el codo hacia atrás, provocando una aprehensión. Pues encontramos una similitud a la anterior, pero cada test nos va a permitir valorar al paciente de diferentes formas, ya que nosotros lo más importante que necesitamos es llegar realmente hacia lo que está padeciendo el paciente, ya lo que se presenta un dolor. El test de cajón antero-posterior de Rockwood. Este test lo realizamos con una mano bloqueando, en la otra mano movemos hacia adelante y atrás la cabeza humeral.
valorando como patológica una movilidad anteroposterior excesiva o normal. Este test nos va a permitir que nosotros podamos ver si la inestabilidad del hombro depende por una lesión, ya sea por una ruptura de tendones, ligamentos o también de los músculos, ¿sí? Entonces, como hemos visto en este video, espero sea de su agrado y que les sirva más completo que hemos analizado. Mi nombre es Jefferson Torres, perteneciente al segundo nivel de rehabilitación física del Instituto Tecnológico Particular Puerto Viejo. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.